El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Tengo una pregunta. San Pablo dice que toda la naturaleza está expectante hasta el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Uh-huh. ¿A esto se refiere? Claro. Está expectante. ¿Qué quiere decir eso? Está en espera. Está en espera de algo, ¿sí? ¿En espera de qué? ¿De los hijos de Dios? No, de su manifestación. Uh-huh. De la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y nada más es la manifestación de los hijos de Dios? O sea, ¿a qué se refiere? Si San Juan nos dice ya somos hijos, ahora ¿a qué se refiere? A que seamos como Él. A los verdaderos hijos de Dios. No el hijo adoptivo, sino el hijo natural. ¿Ya te conviertes en hijo natural? Con Cristo en ti, por supuesto. Eres como el hijo. Eres el hijo en el hijo. Eres hijo en el hijo. O sea, vivir en la divina voluntad es la vida divina. Jesús unido a nosotros, formando su propia vida en nuestra vida, para hacernos una sola cosa. Aquí pasamos de hijos adoptivos a hijos naturales en el Hijo. Sí. A eso está expectante. Toda la naturaleza está esperando la realización de su finalidad, porque su finalidad era servir a Dios en el hombre. Y no ha podido hacerlo, y por eso gime con dolores de parto, y no ha podido hacerlo porque el hombre lo expulsó a la divinidad de él. Pero el punto es llegarnos a convertir en hijos naturales en el Hijo. Pero tengo ahí otra duda. Entonces, muy bien, me queda claro esto de la manifestación de los hijos de Dios. ¿La naturaleza que nos circunda sufrirá un cambio por nuestra manifestación? No sufrirá ningún cambio. Simplemente podrá realizar su finalidad. Todo en la naturaleza tiene una finalidad. Sí. Y es una finalidad de traernos un bien a nosotros, pero sí, con la unión de Jesús. Sí. Tiene la finalidad de traernos el amor de Dios, pero cuando encuentre a Jesús en nosotros, la vida divina. Sí. Como no la encuentra, no me la puede dar. No es que haya cambiado, se vio imposibilitada de darnos su finalidad, todos sus dones. Cuando esto llegue a la restitución, entonces toda la naturaleza encontrará el punto específico en donde poder descargar todo lo que tiene. Es como si tenemos un río y ese río se salió de su cauce, y entonces tendría que regresar el río a su cauce. Así es, ese río ya no puede llenar la presa que está delante. Así es. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que lo vuelven al cauce y la presa se llena. La naturaleza no cambió. Está en espera de. Está en espera de que el hombre sea el que cambie y adoptando esta divina voluntad como propia, como vida propia, en ese momento llega a tener en sí la vida divina. Estas manifestaciones que tenemos de la naturaleza, violentas, pero que son violentas para nosotros, pero que son naturales, como por ejemplo los volcanes, terremotos, los sismos, son una manifestación de la naturaleza que está gimiendo con dolores de parto para tener esa manifestación de los hijos de Dios. Sí, no, y todo lo contrario. Esto es un poquito difícil el plantearlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las erupciones son naturales. Sí, claro. Me refiero que la erupción tiene un motivo. Una causa. Para mantener la ecología, para mantener el equilibrio del planeta. Los terremotos tienen una razón de ser, que son las placas, y que es la manera en que se va renovando la Tierra, ¿sí? O sea, todo tiene una explicación creada por Dios, está en las leyes físicas de la naturaleza. Lo que no está en las leyes de Dios es cuando el hombre, primero desconociendo el lugar en donde quiere fincar,
y sufre el embate de la naturaleza. Entonces, por primera vez se enfrenta a un terremoto, vamos a suponer. En ese momento debería de haber aprendido que en ese lugar no es conveniente fincar. Se va a otro, porque la ciencia infusa que tiene le indicaría en dónde debería de ponerse. Le daría el buen juicio. Así es. Y eso lo vemos incluso hasta en los animales. O sea, no tienen esa ciencia infusa, pero tienen algo que les previene. Viene un huracán, devasta todo, pero al otro día que se va el huracán aparecen los pajaritos. Y uno dice, ¿y estos dónde estaban? ¿De dónde salieron? ¿Sí? Sí. ¿En dónde estaban? Sí. ¿Dónde se escondieron? ¿Cómo le hicieron para librar esto que todo lo humano no lo pudo librar? Sí, es impresionante. Es impresionante. Cómo los animales prevén, o sea, que viene un tsunami y se alejan. El hombre no perdió toda esa capacidad. Entonces, no es que la naturaleza sea agresiva, aunque no podemos quitar el dedo del renglón que Dios puede usar estos fenómenos como castigos. ¿Para el reino de la divina voluntad existe el castigo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre entienda y que el hombre se convierta, cambie. Y dice Jesús que Él quiso conquistar al hombre por medio del amor, pero como no se dejó, ahora lo conquistará por medio del terror. O sea que lo que viene es algo necesario para que volvamos al cauce. Así es. Eso de que lo que viene, habría que matizarlo, ¿sí? Sí, por favor, doctor Matizet, no, si quiere. Porque se da a entender que vienen cosas pavorosas. Yo diría que lo que viene no sabemos ni que venga. No tenemos la menor idea de que venga. Eso de muertes y las 2/3 partes de la humanidad que van a desaparecer, eso también habría que tratarlo con mucha calma, porque Dios no mata. Dios no guerrea con armas asesinas. Dios guerrea con armas que convierten, con el arma del amor. Y entonces todo lo que viene lleva una finalidad, que es la conversión y la salvación. ¿Y qué caso tendría? ¿Qué caso tendría llegar a ese punto matando a 2/3 partes de la humanidad? Pues es como el diluvio. Yo no sé, pero el diluvio, No, el Señor... el diluvio es otra cosa. ¿Por qué no? El diluvio es otra cosa. ¿No le parece de la misma... De la misma naturaleza, no. O sea, definitivamente no. ¿Le parece distinto? O sea, el diluvio no fue un castigo para la humanidad en el sentido estricto. El diluvio fue para exterminar a una humanidad que ya no tenía la capacidad de recibir a Dios en ella. Sí. Por lo tanto, se había perdido la posibilidad de que Dios pudiera retomar a aquellas criaturas y poderlas redimir. Ya no podía. Usted acaba de decir algo clave, importantísimo. El crecimiento del mal, porque nosotros nos damos cuenta, bueno, comentábamos antes del programa, que las noticias son escalofriantes, perdóname, son escalofriantes. Padres que matan a sus hijos, madres que matan a sus hijos, sicarios que matan familias, o sea, una cosa escandalosa, por lo menos en nuestro país. Y este crecimiento del mal, que ya no hay ni explicación, ni las personas dicen por qué lo hacen, ni nada, simplemente matar por matar, hace imposible el reino de la divina voluntad. Entonces, por eso viene la destrucción. Por eso viene la destrucción, doctor. No, calmada. No es así. Imposible para Dios no hay en ese sentido. Porque Jesús hubiera querido rehacer al ser más terrible de este mundo, que es Judas. Porque Judas, el delito de Judas es un deicidio. No es un delito humano. No es un magnicidio. No es matar a un hijo. No es secuestrar a uno, matar a un presidente. Sí. No, es matar a un Dios, y a un Dios en cada persona.
O sea, ese es el delito de los delitos. Así que a Judas lo hubiera querido redimir. Judas fue el que no quiso. Y María, cuando acaban de sepultar a Jesús, lo primero que pregunta es: ¿dónde está Judas? Tráiganlo porque le quiero entregar el perdón de mi hijo. Así que no hablemos de lo terrible de los males, ¿sí? No, vamos a hablar de la imposibilidad de que Dios pudiera continuar su plan en esas criaturas. Listo. Pero usted no piensa que en el estado... Sí, pienso. No. ¿Usted no piensa que en el estado en el que nos encontramos estamos llevando a la humanidad a esta circunstancia, este punto? No. ¿Por qué? Ese es tema de otro programa. No, es que son temas, mira, simplemente vamos a recordar un poquito el Génesis, así rápidamente. Sí, doctor. Y recordaremos que habla de las hijas del hombre. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Las hijas del hombre y los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se mezclan con las hijas del hombre. Sí. Y que de ahí vienen los grandes gigantes que hubo en la antigüedad. Uh-huh. Bueno, ¿a qué se refiere aquello? ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí tenemos que recurrir forzosamente a revelaciones privadas, porque en la revelación pública sabemos. No hay nada. Revelaciones privadas, quizá una de las más, ¿cómo diríamos? Ortodoxas. No ortodoxas, más creíbles, podría ser María Valtorta, aún con todos los ataques que ha tenido y todo, pero ya está como autorizada, ya está con la aprobación no de uno ni de dos, sino de varios obispos. Y ahí nos da perfecta cuenta de lo que pasó y por qué pasó. Pero es algo que es totalmente anormal. El hombre se quitó prácticamente el sello de Dios en él. Y quitándose el sello de Dios en él, ya no había posibilidad de que Dios pudiera entrar ni que se lo pudiera restituir. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se quitó el sello de Dios? Tú quieres llevarnos No, es que quiero entender, ¿qué significa quitarse el sello de Dios? ¿Qué significa, doctor? El que tu espíritu, tu alma, tu espíritu ya no estén, que ya no tengas una trinidad en tus potencias, que ya no tengas un alma humana, que ya no tengas un espíritu humano, que ya no tengas voluntad, inteligencia y memoria humano. Entonces, ¿que ellos mismos que manipularon la genética? Manipularon la genética, hicieron seres que ya no eran lo que Dios creó. ¿Y eso lo dice María Valtorta? Uh-huh. ¡Wow! Bueno, impresionante, es impresionante. Así es. Es impresionante. Pero, bueno, no es el tema. No es el tema, pero qué interesante. Entonces le quitaron el sello de Dios a la creación. Al hombre. Bueno, pues a la creación no, más importante. No a la creación, sino al hombre. Al hombre, como tal. Y entonces Dios ya no podía continuar su plan con ellos, porque ya no tenían eso. Y para que Jesús hubiera podido redimir a ellos, Jesús hubiera tenido que desnaturalizarse. No solo el asumir el papel de hombre, sino tendría que haber asumido el papel de bestia. Jesús. Para redimir a esos seres. Por eso es que esos seres ya no eran redimibles. Ya estaban perdidos. Uh-huh. Y que en ese sentido esos seres ya no podían ni entrar ni al paraíso. Y Dios tiene que quitarlos, porque si los deja, se seguirían mezclando con el resto de la humanidad. Y la humanidad seguiría perdiendo su originalidad, su sello. Así es. Interesantísimo. Uh-huh. Después hablamos de eso. Por eso, pero muy importante porque eso nos hace ver que estamos en un continuo peligro en este momento, dadas las condiciones en que el hombre ha manipulado la naturaleza personal, la naturaleza del ser humano, uh-huh. O sea, con la clonación, con la manipulación genética, con todo, estamos a un tris de que esto vuelva a cumplirse. Podría ser. Así es un caos. Uh-huh. Entonces,
Entonces y ahí sí habría un castigo para borrar de la tierra. Que sería borrar de la tierra a todos esos seres que ya no son utilizables. Mientras haya esperanza, Dios humanos mantiene a Judas, que digo, es el malhechor más grande que ha habido. A ese ser lo podía redimir. Y por eso fue que sufrió tanto por él es por el que más sufrió, él es el que más amó, pero él no lo quiso aprovechar. Entonces, no es la maldad del hombre lo que lleva al rechazo de Dios. No es que el hombre se vuelva, vamos a decirlo así, satánico, porque Judas era satánico. O sea, eso Dios lo hubiera redimido, lo hubiera perdonado. Eso no es problema, siempre y cuando el hombre se hubiera arrepentido y hubiera ido a pedir perdón. No importa lo que haya hecho, pudo haber matado a Jesús, pudo haber matado a María, pudo haber matado a todos los apóstoles, pudo haber hecho lo que sea, lo hubieran perdonado. Entonces, no midamos la maldad del hombre, no la midamos en función de la misericordia de Dios, porque ahí sí estaríamos hablando de misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios perdona todo, siempre y cuando te arrepientas. Bueno, te arrepientes todo y pueda ser utilizable, siempre y cuando Dios tenga esperanza. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero tenga la esperanza de que aquella persona se convierta. Aunque para Dios no hay esperanza, Él ya sabe lo que va a pasar, pero no puede eliminarlo antes, porque entonces en el juicio final le van a decir, eres un injusto, no me diste la oportunidad de rectificar. O sea, la verdad es que es escalofriante la torpeza humana. O sea, es escalofriante, porque tenemos siempre la oportunidad de ser utilizables para hacer la voluntad de Dios y para convertirnos. En esa medida hay esperanza. Mientras haya seres que existamos seres humanos. Mientras haya seres humanos así normalitos como somos, con todo lo malo que quieras, pueden renunciar a su... ¿Qué están haciendo en Argentina? Pueden apostatar y pueden ir a pedir que les quiten los papeles del bautismo en la Iglesia Católica. Eso, por favor, eso son tonterías. ¿Sí? Simples tonterías. Tú tienes el sello divino. O sea, tenemos el sello divino por creación. Y no se puede, nadie se puede quitar el sello divino, que es el alma, el espíritu y las tres potencias del alma. Así que no vengan con tonterías. Más que si fueron personas que recibieron el sacramento del bautismo, pues el bautismo es algo que no se borra. Por eso, es gente absurda, ignorante, gente que está queriéndose asociar prácticamente al no Dios. Y ya sabemos que el no Dios, ¿quién es el no Dios? O sea, igual que hay una divina voluntad que quiere hacer vida en nosotros, nosotros queremos que haga vida en nosotros el no Dios. Y el no Dios es el demonio. Porque el demonio existe. Y el demonio le tiene un odio a Dios pavoroso y lo quiere acabar, pero nunca va a poder. Así que... Es un poco tonto. Es un poco tonto. Un poco tonto. Es un poco tonto, mucho. Y nosotros somos más tontos y nos dejamos engañar. Así es. Y queremos hacer cosas tan absurdas como eso. Pero en fin. Lo que es importantísimo es que todos nosotros tenemos el sello de Dios impreso en nuestro ser. Claro. Y ese sello nos hace capaces de ser paraíso. Eres creada a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Creada, no por el bautismo. Por el solo hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, tienes el sello de Él. Después recibirás el bautismo y todos los sacramentos, pero eso es posterior. Pero ahí, nada más por ser hija de una pareja, tienes el sello. Cuando entramos en este proceso de conversión, las personas intervienen en el proceso in vitro, por ejemplo, ¿no? Que han querido tener hijos y que han buscado y tienen hijos in vitro. ¿Estos hijos siguen teniendo el sello de Dios? Sí.
O sea, mientras no los manipulen. ¿Cuál es el sello de Dios? Dios quiere que cada criatura, cada pareja se pueda multiplicar. Sí. Y el orden natural de esa multiplicación es un esperma y un óvulo. El esperma con la mitad de la herencia del padre y el óvulo con la mitad de la herencia de la madre, que se unen para formar un ser humano completo y recibe todas las prerrogativas que tiene un ser humano. Mientras exista eso, aunque el medio o el modo de lograrlo no sea el querido por Dios, no importa, pero se sigue conservando el punto del sello de Dios. Del sello de Dios. Malo, por ejemplo, cuando ya empieza, por ejemplo, clonación. Sí, ya estás modificando las Ahí células. ya no hay esa parte. Y si se manipula más, que se llegue a formar, por ejemplo, un esperma artificial o un óvulo artificial, definitivamente, aunque saliera con apariencia humana, ya no es humano. Y si esa persona se mezcla con ese tipo de seres creados empezaría por el hombre, a ver, hijos de Dios y hijos del hombre. Así es. O sea, lo mismo que pasó en el Génesis. Lo mismo que pasó en el Génesis. ¡Wow! ¿Qué problema tan grande? Tan grande y tan pues que la conversión incluye que nos demos cuenta de quiénes somos. Así es. Y que dándonos cuenta quiénes somos y quién es Jesús, cambiemos. Por eso es que el conocimiento es lo que te va a convertir. El conocimiento de quién es Jesús. O sea, mientras yo tengo a Jesús ajeno a mí, mientras yo lo tengo enfrente, en definitiva hay una lucha, porque Él me pide renuncia a lo mío y me pide que yo me mortifique, que yo me sacrifique, quitando lo mío, pero Él nada más me da gracias. O sea, no las gracias, sino gracias. Gracias, dones y todo, pero que difícilmente se puede percibir. Solamente la persona entregada, la persona totalmente, no sé, abismada en Él, los santos son los que pueden percibir aquello, pero para el resto del mundo es prácticamente negado. Ahora, en estos escritos, es un Jesús que se abre totalmente y dice, mira, este soy yo, veme. Y te voy a llevar hasta lo máximo para que conozcas mi amor, que sepas cuánto te amo. Te voy a llevar hasta lo máximo para que sepas cuál es mi belleza. Esa belleza que te quiero compartir y en donde tú puedes vivir. Te voy a enseñar la potencia que tengo y qué es lo que esta potencia quiere hacer en ti. Te quiere transformar en mí. Nos va a unir en un solo ser. Y ese va a ser tu destino, ese va a ser tu final. No lo quieres, de acuerdo, eres libre, tú decides, pero esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo soy. Y entonces tu decisión va a ser tomada perfectamente con, no sé cómo decirlo, libre, una decisión libre. Libre y consciente de que eres imagen y semejanza de Dios. Así es. Y que eres, pues, el ser utilizable para Dios, que se entienda, para convertirse en Dios, en su Hijo. Para que su Hijo se pueda unir a esa persona. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Y entonces cumplirá todo el Evangelio. Sé santa como mi Padre Celestial es santo. Tendrás la misma santidad que tiene mi Padre. No la santidad humana, no la santidad de sacrificio, no la santidad de virtudes. Tendrás la santidad divina. Cuando hagas esto, harás cosas mayores que las que yo hice. Claro, claro. Desde esa perspectiva ya se entiende mucho más lo que Dios está esperando de nosotros y lo que es la verdadera conversión. Así es. Doctor, creo que ya se nos acabó el tiempo. Así es. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Esperemos que no haya quedado muy, no sé, como muy así. No, doctor, que fue algo revelador.
y nos vemos en el próximo programa, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, Ceci. Hasta luego.